que falta algo aquí, ¿no? Ya sé. Ahora sí. ¿Cómo están, muchachos? Aquí David. Espero que todos bien, todos contentos. Tal vez muchos estarán preguntando qué está pasando, porque hay un video que el David ha grabado, y es que seguramente Betito, Dani o Sammy ya les dijeron lo que pasó, y es que lamentablemente justamente ahorita estoy dando un examen de la universidad muy importante. Espero que Dios me ayude en ese examen, pero eso no es alguna excusa para poder faltarme, ¿no? Y quise hacer este video. Sí, hay algo dentro de mi corazón que tengo como para decirles, y que el examen no sea un impedimento, ¿no? Así que vamos a empezar. Y entonces, muchachos, para los que estuvieron intentando hacer la trivia por el grupo de WhatsApp, seguramente ya se dieron cuenta de cuál es el versículo clave, en qué nos vamos a guiar para este mensaje. Y es que quiero empezar con el título, que como ya ustedes lo vieron, titula este mensaje "En libertad desde nuestro encierro". Y tal vez para muchos es algo lindo, tal vez para otros es un poco confuso todavía, como libertad y esclavitud o encierro pueden estar en la misma frase, o tal vez para algunos es algo curioso, algo interesante, algo llamativo, y es de la verdadera libertad de lo que te quiero hablar el día de hoy. Y para esto, como ya dije, los que lograron hacer la trivia, el versículo clave está en Gálatas 5:1, que dice: "Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud". Algo que me llama la atención de este versículo es que en la primera parte dice "estad pues firmes", y es como que esto yo lo escuché en algún otro lado de la Biblia, y es verdad, porque en primera Pedro les dice "estad pues firmes en la fe", o también cuando en Efesios habla sobre la armadura de Dios, que dice "revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y resistir contra el maligno". Y entonces es como que, a pesar de que Jesús nos haya dado esa libertad, aunque haya hecho el 99% del trabajo, hay un 1% que nosotros tenemos que aprender a hacer, y es estar firmes, mantenerte, quedarte ahí. Me tocó la puerta. Y entonces es algo que puede cambiar, es algo que no necesariamente está ahí para nosotros. Podemos estar fuera de ello, y eso es un peligro grande, porque está ahí Jesús con las manos extendidas, tratando de darnos libertad, y nosotros, por no hacer nuestra pequeña parte, no disfrutamos a plenitud de esa libertad. Y es por eso que en la segunda parte del versículo dice y no caigas otra vez en el yugo de la esclavitud. Dice otra vez, no caigas otra vez. Y es que a nosotros nos gusta caer y volver a caer y volver a caer por naturaleza, pero lo que nos manda Pablo es que tenemos que mantenernos firmes en lo que realmente la libertad de Jesús significa. Y para esto, para empezar, me gustaría contarles una pequeña historia. Ustedes saben que a mí siempre me gustan contar historias mías cuando hablo, y la verdad es que me puse a pensar qué historia con relación al mensaje les puedo dar a los chicos. Y la verdad es que por la cuarentena no hemos vivido muchas cosas, ninguno de nosotros. Entonces no he encontrado una que sea muy reciente, como que muy actual. Pero sí he encontrado un recuerdo que yo tengo cuando era más pequeñito, cuando tenía unos 11, 12 años, cuando jugaba con mi hermanito Josué, cuando él era chiquitito. Nosotros jugábamos al famosísimo StarCraft. ¿Quién no juega al famosísimo StarCraft? Y después de jugar en la máquina, videojuegos, también lo jugábamos en la vida real. Nos imaginábamos, el Josué se imaginaba ser un soldadito con su pistola y ir matándolos a todos. Y yo era el monstruo, ¿no? el que estaba detrás de él, y lo perseguía. Y en una de esas, como yo era el que creaba el ambiente del juego, le digo a Josué, Josué, no toques esa planta que es venenosa. Y Josué
Es como que aquí está la planta y José se queda ahí y me mira y empieza a hacer así con su dedito hacia la planta. Sigilosamente. Yo me río porque yo le dije que no, que es malo. Y no importaba cuanto más yo le decía que no lo haga, más quería hacerlo él. Y más se acercaba y al final la toca y se muere obviamente dentro del juego. Pero yo lo relaciono con esta parte. Y es que el primer título que le puse a este mensaje es La ley está para romperse. ¿Y a qué me refiero cuando yo digo que la ley se hizo para romperse? Es porque cuando yo leía en Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, no sé si alguno se ha puesto a pensar o a leer de eso. En el capítulo 20, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y después de darle los 10 mandamientos, me parece a mí en cierto sentido chistoso que Dios le dé las instrucciones para ofrecer sacrificios en perdón por los pecados. Y es como que yo pienso, está ahí Dios y le dice, toma Moisés, te voy a dar los 10 mandamientos, por favor cúmplanlos, honrenlos, háganles caso, pero toma, no te olvides esto, te doy la ley para hacer sacrificios porque yo sé que lo anterior no lo vas a cumplir. y a mí me parece un poco chistoso, ¿no? Porque ¿para qué Dios nos dio la ley si sabíamos que no íbamos a poder con ella? Y esto de que la ley se hizo para romperse, en cierto sentido es bíblico. Y te voy a explicar por qué. Porque en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Y en este punto es como que Pablo se pone a pensar, yo sé que la ley no es pecado, de ninguna manera, dice el pasaje, pero dice, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Y el hecho de que la ley le diga algo que no tiene que hacer, en cierto sentido, hace que él lo haga, que conozca qué es primero para después hacerlo. Es como el ejemplo que les daba de mi hermanito, de la planta. O sea, si yo no lo hubiera dicho nunca, que esa planta no la debe tocar, él no la hubiera tocado. Y así funciona la ley con nosotros en cierta manera. Pero ¿por qué nos atrae a hacer las cosas de esta manera? Y es que así, dándote otro ejemplo rápido, es como que yo ahorita les preguntara a ustedes, no pienses en una gallina de color verde. Y apuesto que algunos, si es que no todos, llegaron a imaginarse a esa gallina de color verde. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Y por qué siempre que hay la palabra no o prohibido nos atrae más? ¿Quién no ha visto nunca un letrero de prohibido estacionar y ver justamente en el poste, no un metro más allá, no un metro más atrás, justamente donde dice prohibido, un auto y de paso bien estacionado? Y es que Pablo dice, miserable de mí en esos pasajes. Miserable de mí, ¿quién me librará de la gallina verde? Espera, ¿qué? No, mentira. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de ser esclavo de mí mismo? Y la respuesta está en el siguiente versículo, en el versículo 25, donde dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y este es como el inicio de la respuesta de lo que realmente como personas nos hace libres. Porque no importa cuánto lo intentemos, no importa cuán buena intención tengas, por eso Pablo dice, con la mente sirva la ley de Dios. Porque con la mente nosotros podemos querer hacer lo que Dios realmente quiere. Podemos hacer todo lo que Él desea de nosotros con la mente. Pero con el cuerpo es otra historia. Con el cuerpo lamentablemente nosotros fallamos.
Y eso es lo que nos trae la esclavitud. Pero, y hay un pero muy importante que está en el pasaje como pista, que dice que doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo es la clave para nuestra libertad. Y yo sé que tal vez muchos, tal vez lo conocían, ¿no? Pero a veces sabemos de ello, pero no vivimos como si lo supiéramos. Y es que en Romanos 8, del 1 al 3, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. A mí me parece muy linda esta parte de la palabra, porque te da a entender de que es imposible agradar a Dios mediante la ley. Tú no puedes venir y decir: voy a cumplir los 10 mandamientos. Señor, te prometo que lo voy a hacer, porque es prácticamente imposible para nosotros como humanos. Si tratas de agradar a Dios mediante la ley, nunca lo vas a conseguir. Es imposible. Aquí en el pasaje lo dice, porque es imposible para la ley, por cuanto nosotros somos débiles en la carne. Y es que está el ejemplo claro de que nosotros tal vez somos así, y la carne siempre está aquí con nosotros. Y es normal que la carne nos lleve de esclavos a todo lado, que en cierta manera nosotros le obedezcamos en todo sentido de qué vamos a hacer, porque es fácil influenciarnos por ella, porque nunca nos vamos a desprender de este cuerpo mientras vivamos en esta tierra, y es algo con lo que tenemos que vivir. Pero ¿cuál es la solución? Mediante Cristo, vivir en el Espíritu, tratar de no ser dominado por la carne y hacerlo por el Espíritu. Esa es la única alternativa que nos queda, porque es como que nosotros estuvimos en un callejón sin salida, porque la muerte venía a nosotros, y no importa cuán buenas intenciones nosotros tengamos de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, por el simple hecho de ser humanos no pudimos. Estábamos ahí encerrados en un callejón, en una esquina sin salida, y vino Jesús y nos extendió su mano. Te extendió su mano y te dio una salida, una oportunidad para salir de ese final obvio e imposible de salir. Y ese es Cristo. Ese es su Hijo que ha mandado. Porque nuestra verdadera libertad debería estar en Él, y no las demás cosas, no en lo terrenal, no en lo que estamos viviendo. Y en esos pasajes lo dice más abajo, de que Jesús es la razón de nuestra libertad, y que no hay condenación para los que estamos con Jesús, porque Jesús murió por nosotros y llevó en sí la culpa, nos libró de la ley del pecado, de la ley de la muerte, todo lo llevó consigo. Y eso fue como que nuestro antídoto, como la vacuna, ¿no? Sabemos que si queremos librarnos, en este caso todos están hablando, ¿no?, del famosísimo coronavirus. Si hay alguna vacuna que Dios quiera que logremos sacar de aquí a un tiempo, va a ser en base al mismo virus. Y es que Jesús venció la muerte muriendo en esa cruz. Y ahora pasamos al tercer subtítulo que le puse, el propósito de la ley. Y dejo puntos suspensivos porque primeramente nos podemos llegar a cuestionar, ¿no?, si la ley ahora ya no sirve porque estamos bajo la gracia, y hace tiempo la ley nadie la podía cumplir. Entonces, ¿para qué Dios la dio primeramente a su pueblo? Y porque Dios nos permitió como que conocerla para luego entrar en pecado. Y la respuesta es que
de una medida de fe. Obviamente nosotros sabemos que todo lo que Dios hace es por nuestro bien, incluso las cosas malas, las que tal vez estamos pasando, ¿no? Estos días. Pero déjame decirte que en Gálatas habla sobre que la ley, si pudiera ser cumplida, la justicia entraría por medio de la ley. Pero como no es nuestro caso, como nosotros no podemos ser justificados por la fe, lo que hizo Dios fue encerrar al pecado en la ley para darnos la promesa, que es la que la fe llegara a todo aquel creyente. La fe en Jesucristo llegara a todos los creyentes. Este es el propósito de la ley. Y hay un versículo muy bonito que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, que está en Gálatas 3:24. Y para tal vez explicar un poco este pasaje, primero es tal vez entender qué es un ayo, ¿no? Tal vez algunos no saben qué es un ayo. Y cuando lo busqué, te dicen que un ayo es, ponte, de una familia que tiene sirvientes, al sirviente que es más cercano a la familia, que tiene una relación más cercana, se han llegado a encariñar con aquel siervo, y obviamente por su encariño y su confianza, a ese siervo le dejan hacer cosas que a los demás no, como cuidar a los niños, que era su prioridad, como hacer de nanas, como de niñeros, porque llegaban a los niños de los patrones, ¿no? De los que mandaban, y los llevaban, hoy en día los llevarían al colegio, a sus clases de fútbol, y los llevaban de la manito. Y esa expresión me gusta mucho, porque cuando en el versículo dice que la ley fue dada a nosotros como ayo, fue que desde que se creó el universo, el propósito y desde que entramos en pecado, el propósito de Dios fue traer a su Hijo. Pero sabía que iba a faltar un buen tiempo hasta que eso suceda, porque tenía que transcurrir todo el Antiguo Testamento. Y en todo ese tiempo, Dios puso la ley para que sea nuestro ayo. Y es que ese fue el propósito desde que Jesús nos perdió. Desde que Él perdió nuestra comunión tan íntima que había en el Edén por causa del pecado, lo único que quería es volvernos a recuperar. Así de grande es su amor, chicos. Y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, historia, es de una generación que Dios ha estado guiando una tras otra, tras otra, solo para que un día llegue esa simiente en la que Jesús, el Mesías, venga y de esa forma nos pueda otra vez rescatar, para que obtengamos el título de que somos hijos de Dios. Ese ayo, esa ley, fue dada a los hombres para que les agarraran de la mano, para que la ley agarrara la mano de todo ser y lo llevara por el buen camino, al menos que intentara llevarlo por el buen camino, hasta que llegara la promesa. Y es que Dios no nos podía dejar plantados. Él sabía que tenía que pasar todo ese tiempo del Antiguo Testamento hasta que llegue el Mesías. ¿Qué iba a hacer del hombre en todo ese tiempo si Dios no le daba como una guía, un ayo? Y es por eso que estuvimos. Y cuando ya llegó Jesús, y mediante la fe de creer en Él, nos volvimos hijos suyos, ya no estamos bajo la protección del ayo, porque ya estamos justificados. Al ser justificado, tú, por la sangre de Cristo, es como que Dios te ve con otros ojos. Y no importa por dónde te vea, tú ya no reflejas el pecado. Esa es la verdadera justificación. Porque ahora cuando Dios nos mira a su Hijo a través de nosotros. Si es que tú has creído en Él, si es que tienes fe en Jesucristo. Y lo que caracteriza a un hijo de Dios es que vive en el Espíritu, porque está en Romanos, igual también ahí lo dice.
Y dice la palabra en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y es que es como que es uno tras otro. Pero si tú lo ves medio a la inversa, de que los hijos de Dios andan en el Espíritu, es como algo automático. Y es que los que viven en el Espíritu automáticamente van a vivir una vida que va a cumplir la ley. Pero no porque tú te has enfocado en cumplir la ley, sino porque lo has visto desde otros ojos. Porque te has tomado y has estado en tu cuarto un tiempo a solas, te has arrodillado frente a Jesús y en tu más íntima oración le has dicho: Señor, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que yo no puedo solo cumplir la ley, para mí es imposible, confío en ti y quiero que tu regalo, la salvación que me has dado como regalo, sea lo que me salve. Y ese es el 1% que tú tienes que poner para estar firme en tu libertad. Y así es el ciclo de que estuvo la ley que no pudimos nosotros nunca cumplir, pero pasó a la fe de creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Mediante esa fe convertirse en hijos de Dios, de ser hijos de Dios, vivir en el Espíritu y ya no en la carne, y automáticamente por vivir en la carne vuelves a la ley. Y estás cumpliendo la ley, pero de la forma correcta. No porque tú quieras en tu propia, por ti mismo, no es que tú quieras por ti mismo cumplir la ley, sino que reconoces que solo no puedes y necesitas a alguien más que te justifique. Y cuando te justifica y entiendes y recibes ese amor, es como un vaso de agua que es lleno y lo único que puedes dar es dar de ese amor. Y al dar de ese amor no vas a hacer cosa que no sea de parte de Dios. Entonces vas a cumplir la ley. Y la ley sigue. Ya no nos estará llevando de la mano. Ya no nos estará encaminando hacia Jesús. No está para que tú digas: tengo que cumplirla porque así se dice. Pero está de forma implícita. Porque la ley es lo que caracteriza a Dios. Porque allá en el cielo, cuando todos estemos, se va a cumplir la ley al 100%. Pero no porque esté en una pared escrito de que lo tengas que cumplir, sino porque al ser hijos de Dios, vamos a reflejar esa ley al resto. Y esa es la verdadera libertad de la que Cristo nos hizo libres, como dice en Gálatas. Ahora llegamos al punto del título del mensaje, ¿no? Que dice libertades de nuestro encierro. Porque primero tienes que sentirte libre por dentro para poder expresarlo por fuera. Si tú tratas de ser fuera, si tú piensas que no eres libre porque estás encerrado en tu casa, cuando acabe la cuarentena, que Dios quiera que sea pronto, tú no vas a cambiar, no te vas a sentir diferente. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad está en Cristo, de adentro hacia afuera, no al revés. ¿Cuántas personas hay en el mundo que, entre comillas, son libres? No solo la libertad porque es un derecho y tal y cual, sino que son libres porque tienen dinero para hacer lo que se les dé la gana. Pero aún así son presos de sí mismos. Y eso ni con todo el dinero en el mundo, ni con toda la ayuda, lo vas a lograr. Solo con ponerte un momento en tu cuarto a pensar y decir que realmente la libertad viene de Jesús y de nadie más. Y para esto hay una historia muy bonita que me gusta, que está en Hechos,
Y para variar es del personaje Pablo, que es cuando Pablo y Silas entran en la cárcel, que yo sé que muchos conocen la historia. Porque cuando entraron a la cárcel ellos dos, porque habían liberado a una chica, y esta chica estaba bajo el mando de un señor. Este señor los demandó porque al ya no poder adivinar ella, le quitaron la fuente de sus ingresos. Demandó a Pablo y a Silas por liberarla y los metieron a la cárcel. Y no es solo que los metieron en la cárcel, sino es que los metieron en la cárcel y los llevaron al calabozo más profundo de la cárcel y les pusieron un cepo en los pies. O sea, si eso no es estar encerrado de verdad, yo no sé cómo más podrías expresarlo. Porque estaban en una cárcel que ya de hecho no hay libertad, no tienes derecho a nada, en lo más profundo. Y aparte ese cepo en los pies no les dejaba ni poder moverse. Pero me sorprende la actitud que tuvieron Pablo y Silas en ese entonces. Porque su reacción no fue a llorar, no fue ponerse tristes porque su libertad se había ido, sino que ellos entendían que su libertad no estaba en el lugar en el que estaban. Su libertad no estaba en ese cepo que no les dejaba moverse, o en la cárcel. Su libertad estaba en Jesús. Y entonces podríamos estar en el lugar más privado de cualquier cosa, pero si entendemos que Jesús nos ha librado, podemos ser hijos de Dios. Y esto lo reflejaron Pablo y Silas, porque dice en la palabra que a medianoche ellos empezaron a orar y cantar. Y yo te pregunto, ¿y a quién se le ocurre cantar cuando le han privado de toda libertad? Libertad por fuera, pero por dentro ellos seguían sintiéndose tan libres, porque aunque les hayan metido en la cárcel más oscura, eso no cambiaba la libertad que Jesús les había dado, y seguían con ese espíritu. Y el que pudieran cantar al final hizo que los muros se cayeran y ellos pudieran salir. Pero no fue el hecho de que cantaran tampoco, porque yo te apuesto que si ellos incluso les hubieran puesto, no sé, algún tipo de bozal, por el corazón que Dios veía en ellos, los iba a librar. Y el que los pudieran escuchar los otros presos y que pudiéramos tener algo por fuera que podamos redactar nosotros como personas, hace que nosotros podamos ver algo tangible de lo que era la libertad, porque ellos seguían teniendo libertad. Y los muros cayeron, y no quiero terminar la historia porque yo sé que muchos la conocen, es bonita, pero quiero dejarlo para el final, porque antes de eso quiero hablarte un rato sobre la esclavitud de muchas cosas que nos pueden traer hoy en día. Y si tal vez muchos de nosotros pensemos, pero yo no soy vicioso, porque cuando hablamos de esclavitud o ser prisioneros de algo, lo primero que eso nos ocurre son el alcohol, las drogas, la pornografía. Y son vicios, sí nos hacen esclavos, por supuesto que sí. Pero también hay otros tipos de esclavitud que yo creo que son un arma mucho más afilada del enemigo, porque es como que te hacen esclavo sin que tú te des cuenta que eres esclavo. Obviamente, si nosotros como cristianos, si alguien te dice, oye, te invito a un trago, nuestra reacción es, oye, no, ¿qué te pasa? Estás loco, yo no tomo. Porque lo vemos como algo súper alejado, que no puede ser parte de nosotros. Porque es una esclavitud que se ve a simple vista. Pero ¿qué pasa si alguien te dice, o miras en la tele, mira, ha salido un capítulo nuevo de una serie? Y yo sé que tú me entiendes cuando te digo esto, porque hasta yo mismo he flaqueado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que nos atrapan
no explícitamente mostrándote de que te va a atrapar algo mal, sino que sabes que es malo cuando te das cuenta que ya estás dentro. Y esto lo dice, ¿no? En Hebreos 2:1 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y es porque muchas veces de nosotros no prestamos atención. Es fácil confundirnos. Y ese es el último punto al que quiero ir. Y ese lleva por título Ahora depende de ti. Porque como ya les dije, muchas veces nosotros no prestamos atención y es tan fácil confundirnos. Y a veces somos tan distraídos que tal vez algunos no se dieron cuenta, pero me he cambiado de polera. No estoy juzgando a la televisión, a YouTube, a Facebook, a Twitter y todas las redes sociales, que te puedes, TikTok tampoco. O sea, yo no juzgo, no digo que es malo, porque no tiene nada de malo. Alguno me puede decir, David, eso no es pecado, y tiene razón, no es pecado. Pero se vuelve pecado cuando por culpa de eso desvías tus prioridades. Y con prioridades me refiero a lo que realmente más importa, que en este caso primero obviamente es Dios, su palabra, lo que Él nos ha mandado de orar, ayunar, y cuando estemos en necesidad con mucha más intensidad. La familia y todas estas cosas también entran ahí. Porque a veces es como que nosotros nos ponemos con el celular y estás, y no te das cuenta y ¡boom! Se han ido 3 horas de tu vida. O estás en el sillón recostado y estás viendo una serie y dices 1 hora, 2 horas, un capítulo más, 3 horas, 4 horas, un hito más. Y te has acabado toda la serie en una noche, en un día, y has perdido un día de tu vida. Es normal que como humanos necesitamos distraernos tal vez un poco, pero no tenemos que descuidar las prioridades. Y dentro de este grupo también de cosas malas, no solo pongo redes sociales o videojuegos también, que a algunos nos atrapa mucho. También pongo los estudios, trabajo, porque eso es secundario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es verdad que muchas veces nosotros decimos, tengo que estudiar, tengo examen, y por eso no voy a ir a la congre tal vez, porque tengo un examen, cuando nosotros podíamos antes, ¿no? Por ese examen no puedo ir a la congre. Ya, pero ¿qué pasa con nosotros? Que empezamos a hacer hábitos, y ese es el verdadero problema. Porque me ha pasado que estoy sábado en la noche y no tengo ganas de estudiar porque se me estaba creando el hábito de estudiar domingos. Y si ya al final me dejaba para el último y no alcanzaba tiempo, ya ni modo, no voy a ir a la congre. Pero era un hábito. Se estaba creando un hábito malo en mí. Y hábitos hay de sobra. Yo creo que el más común, o en el que todos caemos, es el tal vez lo primero que hacemos cuando te levantas. ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? Yo no te miento. Cuando la mayoría de veces lo primero que hago cuando me levanto es agarrar mi celular. Y a veces estoy así con los ojos súper cerrados y no veo nada y pongo mi mano en el velador. O sea, a lo que voy es que lo hacemos, o sea, se convirtió en un hábito tan fuerte que ya lo hacemos incluso sin intención, automáticamente, como si fuéramos robots. Y ese es el peligro. Porque luego la fuerza de voluntad de querer cambiar ese hábito frente a uno que ha estado por mucho tiempo en tu vida no va a dar efecto. Y a mí me está costando. Son cosas pequeñas,
Son cosas que tal vez no le encontremos mucho sentido, pero se forman hábitos en nuestra vida que nos pueden llegar a esclavizar también. Yo estoy tratando ahora de cuando despierto, lo primero que voy a hacer, lo primero que quiero hacer es agradecer a Dios por un día que me ha dado. Me cuesta, sí, lo admito, porque es un hábito que tengo que romper primero, antes de crear un hábito bueno. Y eso es la esperanza, ¿no? De los hábitos, que así como hay hábitos malos, también hay hábitos buenos. ¿Por qué no empezamos a crear hábitos buenos? Ahora más que nunca, cuando estamos en nuestras casas prácticamente 24 horas, si es que hay algo, con excepciones de alguno que otro que tenga que salir para comprar cosas o para trabajar o alguna otra cosa. La mayoría de nosotros está todo el tiempo en nuestras casas. ¿Y en qué lo estamos aprovechando? ¿Estamos haciendo algo productivo? Porque Dante Gebel en uno de sus libros escribió un chistecito así medio como en cómic, en el que había una señora barriendo, y esta señora barriendo lo que hacía era, veía los costados, veía que nadie le estaba viendo y ponía la basura bajo una alfombrilla. Y después escucha una voz que le dice así súper fuerte: yo te he visto. Y ella se asusta, obviamente, y dice: ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Y la voz le dice: yo soy Dios, yo te he visto. Y la señora, al escuchar que era Dios, sintió como un alivio y dijo: creí que era mi pastor. Y esto es porque hemos fallado en la doctrina, porque no debemos hacer cosas a ojos de los demás, sino a ojos de Dios. La palabra dice: hacer todo como para nuestro Señor, ¿no? Ahora nadie nos está viendo, entre comillas, porque los pastores ya no saben nada de tu vida, los líderes tampoco, hasta tus amigos en cierta manera como que ya no te pueden influenciar tanto. Ahora depende de ti. Si antes ibas a la congre o hacías alguna actividad de la congre porque decías: pucha, late, mis amigos están allá, tengo que hacerlo porque si no me van a preguntar por qué no he ido. Yo te apuesto que ahorita te está costando escuchar las prédicas del pastor en YouTube o en Facebook, de congregarte a pesar de estar encerrado, porque ahora pensamos que nadie nos está viendo, cuando nos está viendo el primero que debería importarnos, que es Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros veamos que Dios nos está viendo, pues vamos a empezar a vivir como para Él. Y eso no importa que estés encerrado, que estés en la congre, en un trabajo, siempre va a estar ahí. Siempre vas a ser igual. Y eso es formar integridad, ¿no? Porque vas a ser el mismo donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque tú solo le tienes temor a Dios. Y no lo haces por temor a quien esté en el lugar. Yo les animo, muchachos, ya para terminar, a que podamos formar nuevos hábitos. Yo les dije que muchas veces fallamos con hábitos malos, pero está la esperanza de que nuestra libertad es en Cristo Jesús. Y con eso y un poco de fuerza de voluntad podemos volver al camino. Y que cuando acabe esta cuarentena, cuando nos veamos entre nosotros, lleguemos a sorprendernos, porque hemos crecido, cada uno por su cuenta, leyendo la palabra, orando. A mí me gustaría ver mucho eso. Y esto es lo que yo lo enlazo con el final de la historia de Pablo. Dios lo sacó así de la prisión a Pablo y a Silas.
porque sabía que estaban listos para cumplir su misión. Y no les faltó salir de la cárcel para empezar a cumplir su misión, sino que al mismo carcelero que estaba ahí, él queriendo matarse, porque pensaba que todos habían escapado, Pablo le dice: hey, alto, todos estamos aquí. Y salvan una vida. Y ese es nuestro fin como cristianos en esta tierra, salvar vidas. Pero si nosotros no estamos preparados para poder salvar vidas, ¿para qué Dios nos va a sacar? Ahorita yo me siento como en un encuartelamiento, para los que hayan estado en la pre algún momento. Porque yo siento que me estoy entrenando espiritualmente. Siento que esto de la cuarentena tiene que ser para empezar a formar hábitos buenos dentro de nosotros que nos hagan ser mejores cristianos. Y cuando tú leas la palabra de Dios, automáticamente esta se va a quedar en tu cabeza. Y cuando empiezas a hablar con otros, ¡wow!, un versículo va a salir de lo que has hablado. Y tal vez ni tú mismo te des cuenta, porque así son las cosas. Pero ya vas a estar hablando cosas buenas. Y yo creo que si Dios viera que nosotros somos soldados, que de esta cuarentena ya estamos aprobados, así se va el COVID y nos deja ir a todos para que podamos cumplir nuestra misión de poder llegar a nueva gente. En la misma cárcel como Pablo, en tu mismo vecindario, tu vecino tal vez, tu mismo hogar, tu familia. Yo creo que si Dios no nos deja salir es porque siente que aún no estamos preparados. Tenemos que entrenar. Pero ya es decisión nuestra si crecemos o no. Porque van a haber casos. Y así es la vida. Lo lamento mucho dentro de mí. Y sin apuntar a nadie, por supuesto. Pero sé que al acabar esta cuarentena van a haber buenos hombres, buenas mujeres que van a entender el propósito. Porque no es ¿por qué el coronavirus? Es para qué el coronavirus. Van a entender ese propósito. Y lo que van a hacer cuando se acabe la cuarentena es empezar a hablar, comunicar, ser ejemplo, mostrar esa libertad que Jesús nos ha dado a los demás. Pero también van a ver del otro lado, ¿no? Va a haber personas que tal vez en la cuarentena se han vuelto más chiquitos en vez de crecer. Y eso es triste, pero es verdad. ¿De qué lado vas a estar? ¿A qué lado vas a ir? ¿Cuál prefieres? Porque hay una corona de vida que te espera si eliges la buena. ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedo empezar a crecer? Primero lo que dije, cuando te levantes, pon en tu mentalidad, en tu mente, pon ese pensamiento de: Señor, cuando me despierte, no quiero agarrar el celular. Quiero primero darte gracias a ti por el día de hoy, por un nuevo día que me has regalado. Y ya ahí recién que vengan otras cosas. No te va a tomar ni un minuto. Ponte ese reto, porque por algo se empieza. Otro reto que te podría dar sería el de leer un versículo al día. Si es que aún te cuesta leer la Biblia, un versículo, ni un minuto. Pero es que lo importante no es la cantidad. Yo te diría: trágate el libro de Job, ¡pah!, y te lo ponga ahí en la mesa. Pero cuando hablamos de esto, la cantidad no es tan importante. Lo importante es empezar a hacer el hábito. Porque sabemos que estadísticamente creo que 16 días tienes que hacer algo, no sé, dijeron. Pero lo importante es que se cree el hábito. Crea buenos hábitos, no importa si lees un versiculito. Eso no es despreciable delante de los ojos de Dios. Solo un versículo, chicos. Y cuando se cree el hábito,
ya inconscientemente vas a empezar a querer leer más. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y ya eso ya no va a importar de cuánto tiempo te ocupe, pero primero empecemos con el hábito. Crea tu hábito, crea hábitos buenos, deshazte de los hábitos malos. Si vas a leer, si vas a ver una serie, si vas a estar en Facebook, ponte límites. No dejes que el Facebook te controle en vez de tú controlarlo a él. No dejes que el YouTube te controle, de que has visto un video y ese video te ha llevado a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y no te estás dando cuenta, pero el enemigo te está poniendo una soga en el cuello tan sutilmente. Y cuando te levantas de tu cama después de haber estado viendo videos, te das cuenta y ya es de noche. Ah, ya es hora de dormir. Y ya has perdido vida. Te ha ganado ese día. No volvamos a ser esclavos otra vez. Sigue los consejos que te doy. No son muchos, no son difíciles, pero lo que de verdad de corazón quisiera es que se empiecen a crear hábitos. Porque primero ves el pensamiento. Señor, quiero leer tu palabra. Después vas a la acción. Lo lees. Y con el pasar de los días se forma tu hábito. Y me toca leer la Biblia. Un versículo. No importa, estoy leyendo la Biblia. Cuando tu hábito crezca y es como un árbol, vas a empezar a formar un carácter. Y eso es lo que nos define como cristianos. Cuando tú llegues a formar ese carácter mediante tus hábitos, estás listo. Eres un soldado que tiene todo preparado para ir afuera y empezar a ganar almas. Nuestra meta como cristiano. Y quisiera acabar esto con una oración. Y pueden agachar todas sus cabezas. Y podemos orar un rato. Señor, gracias por este día más de vida que nos has dado, Señor. Te pedimos como jóvenes, Señor, acercados a ti, que nos des la fuerza de voluntad necesaria para ser libres, primero mediante ti, Señor. Entender lo que significa la libertad de verdad y después poder reflejarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes a formar buenos hábitos y deshacernos de los que tal vez nos tienen cautivos, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar nuestro tiempo, como decían los chicos, Señor. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad, este encuartelamiento en nuestras casas, Señor, para acercarnos más a ti, para realmente cumplir y ser de bendición, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por este día más. Gracias por la vida de cada uno de los que se ha conectado, Señor, y está aquí. Espero que hayas podido hablar a sus corazones, Señor, para empezar a mejorar como cristianos. Y un día poder ser llamados hijos tuyos, que cumplen la ley, Señor. Gracias por este día más de vida que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy agradecido con todos. Gracias por haberme escuchado. Ya saben, recuerden consejos. Agradece cuando te despiertas. Incluso agradece aunque ni siquiera te hayas levantado de tu cama, agradece un ratito. Crea esos hábitos. Agradece y lee la palabra. 2 pequeños consejos que te puedo dar, que por más mínimos que parezcan, yo te aseguro que de aquí a 1 o 2 semanas va a empezar a cambiar tu vida, porque es vida la palabra. Que cuando salgamos de la cuarentena, lo primero que veamos no es que hemos crecido a lo ancho, sino también espiritualmente. Los quiero a todos.
Son un grupo muy bello. Yo los atesoro aquí en mi corazón a todos. Y espero que podamos estar en la siguiente reunión, si Dios lo permite. Bendiciones. Deja tu like y suscríbete aquí abajo. Siempre quise hacer eso.